Buenos días, nosotros somos los integrantes del grupo de psicología social que está compuesto por Vincia Montero, Ana Suárez y quien le habla Manuel Ramos. Le estaremos explicando sobre juicios, prejuicios, estereotipos y creencias sociales. ¿Cómo juzgamos nuestros mundos sociales, tanto consciente como inconscientemente? El autor Daniel Kahneman describe en su libro Pensar rápido, pensar despacio, la existencia de dos sistemas cerebrales, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 funciona de manera automática e inconsciente, mientras que el sistema 2 requiere nuestra atención consciente. Según las investigaciones, el sistema 1 tiene una mayor influencia en nuestras acciones de lo que pensamos y que se le conoce como el procesamiento automático, mientras que el sistema 2 se conoce como procesamiento controlado. Facilitación. Las asociaciones en la memoria pueden influir en nuestras interpretaciones, recuerdos de eventos e incluso si no somos conscientes de ellas. Esto se le conoce como facilitación y ocurre principalmente a través del sistema de memoria, que es una red de asociaciones. Los estudios muestran que gran parte de nuestro procesamiento de información social es automático y depende del sistema 1, que opera a margen de nuestra conciencia activa y orientación. Además, nuestra cognición corporizada significa que las sensaciones físicas pueden influir en nuestros juicios sociales y preferencias cognitivas y viceversa. Juicios intuitivos. Se trata sobre la intuición y su relación con el procesamiento automático y controlado en el cerebro. Los defensores de la intuición creen que deberíamos confiar en nuestras corazonadas y premoniciones en situaciones como la toma de decisiones y el juicio de otros. Sin embargo, algunos escépticos argumentan que la intuición no es más que un conocimiento inexacto y que las personas autodescritas como intuitivas no son mejores que los demás en las tareas que evalúan la intuición. A través de estudios sobre el procesamiento inconsciente de la información, se ha demostrado que nuestro pensamiento es en parte automático e intuitivo, sistema 1, y en parte controlado y consciente, sistema 2. El pensamiento automático ocurre de manera oculta y es más evidente en personas con daño cerebral, que no pueden formar nuevos recuerdos explícitos. El cerebro actualiza el procesamiento automático para comparar la información percibida con la información almacenada previamente y conocer instantáneamente a las personas y objetos. En conclusión, nuestro cerebro sabe mucho más de lo que nos informa, y la intuición es una parte importante de nuestro procesamiento automático. Los límites de la intuición. El pensamiento intuitivo puede hacerse más inteligente, pero algunos científicos puede hacernos más inteligentes, pero algunos científicos cognitivos tienen dudas sobre su brillantez. Los psicólogos sociales han explorado nuestras capacidades de ilusión, incluye malas interpretaciones perceptuales, la fantasía y creencias construidas. La intuición también afecta cómo adquirimos, almacenamos y recuperamos la información social. Los psicólogos sociales quieren proporcionar un mapa de pensamiento social cotidiano que muestre los peligros de nuestra intuición ilusoria. Remedios. No. Exceso de confianza. El exceso de confianza se refiere a las tendencias de las personas a sobreestimar la precisión de sus propias creencias. Esto puede llevar a errores y a la
falta de consideración de evidencias que puede contradecir nuestras percepciones, lo que se conoce como sesgo de confirmación. Este sesgo se debe en gran parte a la influencia del sistema cognitivo, automático o sistema 1 y puede ser mitigado mediante el uso del sistema cognitivo controlado o sistema 2. Además, el sesgo de confirmación ayuda a explicar por qué nuestra autoimagen es tan estable, ya que tendemos a buscar relaciones y amistades que refuercen nuestra perspectiva. Remedios para el exceso de confianza. El exceso de confianza puede llevar errores y sesgos cognitivos. Es importante dudar de afirmaciones dogmáticas y recordar que la confianza y la competencia no siempre coinciden. Para reducir el exceso de confianza, se puede utilizar técnicas como la realimentación inmediata y pensar que las acciones por las que nuestros argumentos podrían estar errados. La confirmación realista es adaptativa y necesaria en tiempos en que se necesita tomar decisiones difíciles. Introducción a la heurística. La heurística es una estrategia de pensamiento que nos permite tomar decisiones rápidas y eficientes. Es un conjunto de atajos mentales que nos ayuda a procesar la gran cantidad de información que recibimos. Aunque puede ser adaptativa en la mayoría de situaciones, a veces puede llevar a errores. Su propósito es mantenerlo con vida, no necesariamente tener la razón. La heurística representativa es la tendencia a juzgar a algo según cuán representativo es una categoría a pesar de las probabilidades en contra. Por otro lado, la heurística de la disponibilidad es una regla cognitiva que juzga la probabilidad de las cosas en términos de su disponibilidad en la memoria. Pensamiento contrafáctico implica imaginar situaciones y desenlaces alternativos que podrían haber sucedido, pero que no sucedieron. Pensamiento ilusorio. Otra influencia sobre el pensamiento cotidiano en nuestra búsqueda de orden de los sucesos aleatorios, una tendencia que puede conducirnos a tomar toda serie de caminos errados. Regresión a la media. El fenómeno estadístico conocido como regresión a la media puede llevar a una ilusión de control debido a la aleatoriedad de las puntuaciones de pruebas. Los estudiantes que obtienen puntuaciones extremas en un examen tendrán a regresar al punto promedio en la siguiente prueba. Esto puede llevar a la creencia errónea de que ciertas acciones pueden influir en los resultados extremos. Estado de ánimos y juicios. Nuestro estado de ánimo influye en nuestros juicios y percepción. Las personas tristes tienden a enfocarse en sí mismas y en la reflexión intensa, lo que puede hacer que el ambiente sea más memorable, comprensible y controlable. Por otro lado, las personas felices son más confiadas, amorosas y receptivas. Cuando estamos de buen humor, el mundo parece más amistoso, las decisiones son más simples y es más fácil de que recordemos buenas noticias. Sin embargo, cuando estamos en un mal estado de ánimo, nuestros pensamientos se vuelven negativos y recordamos sucesos negativos con más facilidad. ¿Cómo percibimos nuestro mundo social? El efecto de nuestras percepciones en la forma en la que percibimos e interpretamos la información es significativo. Nuestras creencias y predisposiciones actúan como un filtro que afecta cómo vemos el mundo que nos rodea. Percepciones e interpretaciones de sucesos. Aunque a veces tenemos sesgo y defectos en nuestras percepciones e interpretaciones, los demás en general somos precisos en nuestros juicios y nuestras primeras impresiones suelen ser correctas. Sin embargo, nuestras percepciones y expectativas pueden afectar la precisión de nuestros juicios. Percepciones políticas. Las percepciones, actitudes y valores influyen en la forma en que percibimos y entendemos el mundo social.
incluye la política. Un experimento demostró cómo las personas pueden tener un impacto significativo en la percepción de los estímulos. Esto demuestra la importancia de las creencias, ya que afectan la interpretación de todo lo demás. Saludos, mi nombre es Necia Montero y estaré hablando de los estereotipos y prejuicios y su diferencia. El significado de los estereotipos y prejuicios se confunden con la asiduidad. Sin embargo, desde la psicología social nos señalan que son dos dimensiones con clara diferencia. No obstante, ambos términos comparten, como bien sabemos, en espectro de actitud negativo, la misma que confluyen en la mayoría de los procesos discriminatorios. Los estereotipos, según esas creencias que tenemos sobre las características de un grupo, y los prejuicios, por su parte, harían referencia a la evaluación negativa respecto al grupo. Y se diferencian en que los estereotipos nacerían de un conocimiento general del grupo, mientras que los prejuicios aparecerían cuando atribuimos esas características generales a cada uno de los miembros de ese colectivo y hacemos referencias que facilitan la aceptación o el rechazo. Los estereotipos y los prejuicios y las raíces de la discriminación y la desigualdad. En un estudio llevado a cabo en la Universidad de Kansas, publicado en el Boletín de Personalidad y Psicología Social, nos señalan algo interesante. Los estereotipos, según los autores de este trabajo, se forman como justificaciones para el prejuicio. Es decir, lo primero que se lleva a cabo es esa simple etiqueta a la categorización de grupos. A la categorización de grupos de personas. Tras ellos aparecen prejuicios y esa actitud negativa donde ya aparece la emoción adversa y el rechazo. Más tarde acontece la discriminación como tal. Estereotipo como forma de etiqueta. Los estereotipos, según Alport, cumplen funciones de categorización, simplifican nuestra realidad, disminuyen, por tanto, nuestros campos de energía a nivel mental, ya que forman un grupo y asignan características similares por pertenecer a ellos. Un ejemplo de estereotipo podría ser la esencia de que todos los andaluces son graciosos y los alemanes disponen de mentes cuadriculadas o que todas las personas con el cabello rubio son calvas. El peso de los prejuicios y el componente emocional. Los prejuicios, en cambio, nos hablan de la parte afectiva o actitud negativa. Igual que decíamos que tener estereotipos es algo normal y social. Los prejuicios llevan implícita una connotación negativa. Por ejemplo, podríamos tener un estereotipo de que los andaluces son graciosos, y el prejuicio negativo de que nunca se toman las cosas en serio. ¿Qué papel tienen los estereotipos? Bueno, sistematizan y simplifican la realidad, haciendo grupos amplios con lo que pueden, categorizar y clasificar, convirtiendo mentalmente al mundo, de alguna manera, en un lugar más predecible. Defender los valores de las personas y mantienen un cierto control social. Construcción de recuerdos de nosotros mismos y de nuestro mundo. La memoria puede compararse con un baúl de almacenamiento dentro de nuestro cerebro en el que depositamos materiales y del que podemos socializar, o sea, y del que podemos sacar lo más adelante, según lo necesitamos. Cuando has experimentado, los terapeutas manipulan las presuposiciones de las personas, aparecen cerca de su pasado, muchos recuerdan que son falsos y en su búsqueda de la verdad hay ocasiones en que la mente construye una falsedad. Efectos de desinformación.
Esos aspectos tienden a incorporar desinformación en el propio recuerdo de un suceso, después de atestiguarlo y de recibir información engañosa. Reconstrucción de nuestras actitudes pasadas. La construcción de recuerdos de recuerdo nos permite modificar nuestra propia historia. En ocasiones nuestra perspectiva actual es que hemos mejorado, en cuyo caso es posible que recordemos nuestro pasado de manera equivocada, como diferente de nuestro presente de lo que fue en la realidad. Teoría de la atribución. Es la manera en que las personas explican el comportamiento de otras. Por ejemplo, atribución disposicional, que atribuye la conducta a la disposición y rasgos de la persona. Atribución situacional, atribuye el comportamiento al ambiente, y la inferencia espontánea de rasgo, inferencia automática e indeliberada de un rasgo después de verse expuesto al comportamiento de una persona. Hola, mi nombre es Ana Suárez y yo le voy a hablar sobre algunos aspectos de este tema. El error fundamental de atribución está vinculado a la tendencia de los observadores a subestimar las influencias situacionales y a sobreestimar las influencias disposicionales sobre el comportamiento de los demás. Por otro lado, la perspectiva y conciencia situacional es lo que observamos a los demás desde una perspectiva diferente a la que utilizamos al observarnos a nosotros mismos. Cuando nuestras acciones nos parecen deliberadas y admirables, la atribuimos a nuestras propias buenas razones, no a la situación. Es decir, si hay alguna influencia que nos es favorable, pues atribuimos a nuestra propia capacidad. Las diferencias culturales para la psicología social representan exponer al pensamiento en la esperanza de que nos volvamos racionales, más conectados con la realidad y más receptivos al pensamiento crítico. La psicología social trata de que las personas se involucren con su entorno. Entonces, ¿qué importancia tienen las creencias sociales para el individuo? Estas influyen en los sentimientos y en la actuación del individuo. Y al hacerlo pueden ayudar a generar nuestra propia realidad. Entonces, las expectativas que genera en los maestros el desempeño de sus alumnos está relacionada con la valoración que tienen los maestros con relación al desempeño del alumno. Es decir, si el alumno va bien en términos generales, el maestro se siente bien por el desempeño que tiene el estudiante, y así vincula la capacidad y los logros del alumno se relacionan con el desempeño que tuvo el docente en el aula. Obtener lo que esperamos de los demás. Por lo general, nuestras percepciones de los demás son más acertadas de lo que nos esperamos. La manera en que otros nos tratan refleja la forma en que nosotros tratamos a los demás. Es decir, si nosotros queremos obtener algo positivo o algo fructífero de los demás, de nuestro entorno, entonces tenemos que aportar lo mismo. ¿Qué podríamos decir acerca de las creencias y los juicios sociales? Que nosotros somos vulnerables a errores y juicios incorrectos que son predecibles. Somos humanos, nos equivocamos, tendemos a prejuiciar, tendemos a señalar, tendemos a crear estereotipos acerca de acciones o de personas. Sin embargo, Richard Nisbell y Lee Rose ofrecen las siguientes recomendaciones. Debemos capacitar a las personas. En la medida en que las personas se capacitan, ese sesgo se va reduciendo. Establecer cursos de lógica y juicio social. Si
usted puede hacer una pausa y pensar en eso que va a hacer o eso que va a decir respecto a algo o a alguien, podríamos minimizar el impacto negativo que podríamos presentar ante la sociedad. Lograr que la enseñanza sea más eficaz. Cuando las personas aprenden, cuando las personas se disponen a aprender, entonces su entorno cambia, su convicción de la sociedad cambia. Pero esto no es solo lo que puedan aprender porque se les enseña el docente o el facilitador. Tiene que ser de ambas vías. La persona tiene que estar dispuesta a aprender muy por encima de lo que el facilitador les puede enseñar. También tenemos lo que es enseñar por medio de consignas, porque cuando las personas aprenden entendiendo que otras personas ya han caminado ese camino, les es más fácil y saben que pueden llegar, aunque se pueda tornar un poco angosto o cuesta arriba el proceso, lo pueden lograr.